Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo unos artículos para el hogar de Shein, que he cogido algunas cositas para darle un poquito de toques decorativos a la casa y también productos útiles para el hogar. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Y como ya sabéis, en Shein podéis encontrar un montón de artículos a muy buen precio y además os voy a dejar un código de descuento por si queréis adquirir cualquier producto, pues tengáis un poquito más de descuento. Así que vamos a comenzar con el haul de hoy. Lo primero que tengo por aquí es este portavelas, es para una vela de té pequeñita, como podéis ver. Me gustó mucho porque al ser de cristal transparente deja pasar la luz, es un objeto que no quita el espacio visual, o sea que no te interrumpe el espacio visual, entonces podemos añadirla en cualquier parte. Os voy a ir dejando unos clips con los productos que yo he cogido para daros ideas o para que veáis cómo queda, porque una cosa es verlo en la web y otra cosa es ver cómo queda en un ambiente real. Así que os voy a ir dejando pues estos pequeños clips. Y como os decía, este artículo me pareció muy bonito para ponerlo en cualquier estancia para dar un toque decorativo. Simplemente pues colocamos nuestra velita de té y ya tenemos un espacio súper bonito y con este toque decorativo. Lo siguiente que he cogido es este pack de utensilios que lo tenéis en diferentes colores para elegir. Os lo voy a enseñar. Este es lo único que me ha llegado un poquito roto, lo que es la base, pero bueno, he tenido yo la mala suerte de que me haya llegado un poquito rajado, como veis por aquí. Puede ser que el repartidor pues no tratara el paquete con mucho cuidado, que ya sabéis que a veces los repartidores van así un poco a lo loco, pero bueno, lo que son las piezas, la verdad es que me han gustado muchísimo. Me ha sorprendido gratamente porque el mango de estas piezas son de madera, que muchas veces en algunos sitios pues suelen ser plástica forrada con algún vinilo de imitación madera, pero en este caso son madera, lo cual es un punto a su favor. Y bueno, el material es silicona, lo pondré a prueba en estos días y os contaré qué tal van, porque también hay que probarlo con el calor, a ver que no se derritan y que no tengan ningún daño. Y la verdad es que trae bastantes piezas, trae también un pincelillo de repostería, que esto también va genial, es bastante completo. Trae unas pinzas de esas que abrimos así y para cerrarlo simplemente tenemos que tirar de esta piececita de aquí. Trae esto de aquí para colgarla si la queremos colgar en cualquier sitio de la cocina. Y bueno, estas son muy útiles también pues para ensaladas o para coger cosas del horno, etcétera. También trae estas varillas de repostería, que también pues, son muy útiles para todo el tema de tanto repostería como cualquier receta casera. También trae esta lengua pastelera, que es bastante suavecita, que eso va muy bien a la hora de hacer según qué recetas. Es mejor que sea un poquito flexible. Y bueno, ya luego trae pues los típicos utensilios que usamos en la cocina, pues cucharón. Es verdad que el cucharón es un poco pequeñito, no es muy grande, pero bueno, es un cucharón. Y luego pues cuchara, paleta, diferentes tipos de utensilios. Yo lo cogí en color beige, bueno, creo que es beige o caqui, ahora no me acuerdo cómo lo tiene puesto. Aunque parece un poquito gris en el vídeo, es por la luz, pero es un tono beige muy clarito. Y como os he dicho, tenéis diferentes opciones de color. Si os gusta negro, si os gusta de otro color, pues podéis cogerlo. Viene pues con su base, como os he dicho, pero bueno, en este caso la mía está un poquito rota, que no lo voy a poder dar utilidad, pero bueno, no pasa nada porque lo que más me interesaba era esto y no la base. Puedo usar cualquier otra cosa de base, de hecho tengo una que es la que siempre tengo fuera, pero bueno, que si os llega bien podéis usar la base como para tenerlos así todos bien colocaditos. Y bueno, como os he dicho, ya los pondré a prueba y os dejaré más adelante, si queréis, la reseña de si van bien, si no, con el calor no sufren ningún desperfecto.
Lo siguiente que me he cogido es este mantel de aquí. Es un mantel de estos así tipo sintético como de hule para limpiar bien. Y bueno, el mantel en sí es precioso, lleva estas borlitas así en todo el contorno del mantel. Es para una mesa redonda, pero yo aquí tuve un fallo y es un fallo mío, no es un fallo de ellos, que puse mal la medida porque ponía de 1,20, de 1,40 y yo que pensé que 1,20 era el diámetro y luego pues caería un poco y resulta que no. Os lo aclaro por si os gusta que lo hagáis bien. O sea, 1,20 es, digamos, para una mesa que sea de 1 metro, porque luego cuelga un poquito. Entonces yo la tenía que haber pedido de 1,40 para que me colgara, o sea, me cayera un poquito por los lados, porque de esta manera pues me coge justo lo que es el contorno de la mesa. Os dejaré un clip para que lo veáis. Y bueno, en este caso ha sido un fallo mío, que no lo he hecho bien, porque el mantel me encanta, la verdad es que tiene un tono así verde agua muy clarito. Y bueno, como he cambiado de mesa, que ya sabéis que hace poquito tengo esta mesa redonda, pues no tenía ningún mantel redondo, me estoy apañando con uno cuadradito que tenía, que lo pongo y me queda bien, pero digo, ya me hace gracia tener uno redondito. Y lo más importante es que no sea de tela, porque los de tela son muy bonitos, pero no son nada sufridos, hay que estarlos lavando y si todos los días te lo manchan, tienes que estarlo lavando constantemente. Entonces, para una ocasión especial puedes tener alguno, pero yo para el día a día soy práctica y yo prefiero tener esos así, que le pasas un paño húmedo, un papel de cocina, con producto, lo que sea, y se limpian al momento y lo puedes volver a usar. Entonces seguramente me pediré uno más grande porque me ha encantado el color, el diseño, todo, pero me ha quedado un poco pequeñito, así que nada, esto pues lo guardaré y si conozco a alguien que tenga una mesa más pequeña pues se lo daré, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo. El siguiente artículo que me he pedido son estos juegos de cubierto en color dorado. Yo me he cogido 2 porque trae 30 piezas, o sea, 5 piezas para 6 comensales. Entonces, si sois poquitos en casa, pues sí, pero yo siempre me gusta tener de más, por si viene visita, si viene familia, pues tener más cubiertos. Entonces, he pedido 2 que serían para 12 personas, incluso creo que voy a pedir uno más para tener, por si viene mucha más gente. Vienen muy bien protegidos individualmente, así en su paquetito, y pone que se pueden lavar en el lavavajillas, que esto es algo importante cuando compréis cubiertos así en plan dorados, que tengan algún esmaltado especial, porque hay algunos que no se pueden lavar en el lavavajillas porque se ponen negros y pierden el brillo. Entonces estos, como ponían que se podían limpiar en el lavavajillas, por eso los cogí. Y antes de hacer este vídeo he probado a poner una pieza de cada para enseñarlo también en el lavavajillas y he de decir que de momento bien. No sé si pasan muchos lavados, pero además aquí detrás pone acero inoxidable, no sé si se podrá apreciar bien, pero bueno, pone acero inoxidable y yo los he metido en la vajilla y perfecto, sin ningún problema, no ha salido ninguno manchado, ninguno ha perdido el color, etcétera. Y bueno, os lo enseño para que veáis cómo son. Son así, el diseño muy redondito, me gustó mucho porque es muy atípico a las cucharas normales. Luego también tenemos la misma, pero de postre, pequeñita. El tenedor y también el tenedor de postre, que también es chiquitín, pero bueno, es para postre. Y luego el cuchillo, que es este de aquí, que tiene también un poquito de sierra para cortar bien, pues tanto carne como pescado. Y el diseño, la verdad, es que me ha gustado muchísimo, se ven muy elegantes. Y bueno, como me apetecía cambiar un poquito los cubiertos, los míos tienen muchísimos años, son básicos y son de acero inoxidable plateados normales. Y digo, me apetecía cambiar un poco, así que voy a probar estos a ver qué tal. De momento han pasado la prueba del lavavajillas, que eso es una reseña importante, que muchas veces no lo pone y es importante saberlo. Y seguramente pida otro paquete más, pues para cuando vienen muchas personas, tener suficiente y no ponerles a unos dorados y a otros plateados, pues los pongo todos juntos. Así que nada, estos la verdad es que me han gustado muchísimo.
El siguiente artículo va a ser un poquito un 2x1, son dos artículos que van por separado, pero yo los he adquirido porque los necesitaba para lo que quería hacer. En primer lugar es este cable de aquí que viene con sus alcayatitas, vienen abiertas y cerradas. Y luego pues el cable que trae por dentro para ponerle estas alcayatas según la medida. Yo he cogido el de 5 metros, pero tenéis diferentes medidas. Este cable, ¿por qué lo he cogido? Porque me he cogido estas cortinas tipo mosquiteras que si me seguís desde hace tiempo ya sabéis que yo tengo una mosquitera en el ventanal que sale a la terraza, pero es una mosquitera de estas típicas fijas que se bajan y va muy bien porque si estás dentro de casa bajas la mosquitera y perfecto. Pero ahora que viene el buen tiempo, muchas veces pues hacemos comida en la terraza o por la noche hacemos cena en la terraza, en fin, entramos y salimos y no puedes estar subiendo y bajando la mosquitera. Además que si estás de fuera no puedes subirla porque la parte de subirla la tiene por dentro y es un poco complicada. Entonces he pensado, pues me pongo unas mosquiteras tipo cortinas por fuera y de esta manera podemos entrar y salir y evita pues que entren moscas o bichitos a casa. No las he puesto pegadas de toda la ventana, he dejado un poquito de margen, pero lo importante es que podamos entrar y salir y que esto haga un poco de barrera para que no entren los bichitos. Entonces el montaje es muy sencillo, vais a ir viendo los clips. Simplemente tenemos que poner las alcayatas donde queramos. Yo he puesto 3, he puesto una a cada lado y una en medio para que haga un poco de sujeción en la parte intermedia y que no se caiga mucho. Aunque he de decir que estas cortinas apenas pesan, o sea, es una mosquitera súper ligerita, transparente. Os la voy a enseñar así de cerquita para que la veáis. Es que es súper transparente. No pesa absolutamente nada y luego simplemente es meterla por este cable tensor que hemos puesto. Hay que dejarlo bien tenso para que no caiga mucho y es muy fácil. El montaje es súper fácil, lo hice yo. Bueno, mi marido me ayudó un poquito porque no podía enganchar uno a la parte metálica, pero bueno, que lo hice yo prácticamente. Y luego de largo la podéis cortar a la altura que tengáis, porque eso depende del ventanal o de la ventana de cada uno y simplemente cortarla, no hay que hacerle ni dobladillo ni nada porque ya de fábrica vienen sin dobladillo en la parte baja, entonces simplemente tenemos que cortarla más o menos que sea a la misma altura, que quede recto y también damos pues esa sensación de terracita playera con sus cortinitas al viento y queda la verdad que aparte de que evita que entran bichitos, pues un poquito estético a la hora de estar en la terraza. Así que esto es un artículo súper recomendado. Lo podéis comprar las cortinas en pack de 2 o de 4 según lo necesitéis, pero ya os digo que esto va muy bien para la época ahora que viene, que abrimos las ventanas y bueno, pues los mosquitos y todos estos bichitos empiezan a salir por el calor. Así que nada, súper bien, súper económico y compráis los dos artículos y os hace el apaño súper bien. El siguiente artículo que tengo por aquí es este forro que os voy a contar un poquito para qué es. Es un forro que se usa para poner en los arcos típicos, esto cuando haces un photocall, una fiesta de cumpleaños, que lo pones como de fondo para poner globos, algún letrero, algún neón, lo que tengáis. Entonces, yo ahora estoy trabajando en la directiva de mi falla aquí en Valencia, ya sabéis las fallas que son muy típicas, por si alguien no lo sabe. Y pues ahora estoy trabajando en el equipo de redes, voy a empezar a llevar las redes de la falla junto con otra compañera y bueno, queremos hacer pues cosas chulas, darle un impulso a las redes sociales de las fallas y bueno, pues estas cositas a veces van muy bien para hacer photocall, para grabar reels y cosas así, pero también lo podéis usar para cumpleaños, para eventos, para fiestas, para lo que queráis. Esta es así, es en forma de arco y es elástico, que se adapta muy bien a el arco que hagáis. Para que lo sepáis, porque yo pensé que venía todo junto, pero no, el arco no viene, o sea, lo que es la estructura no viene, solamente es la tela. La tenéis en diferentes medidas, yo he cogido la más grande, que creo que era 2,20 por 1 metro, o no recuerdo muy bien, pero creo que era así, lo dejaré aquí en la descripción. Y como os he dicho, pues lo podéis usar para diferentes tipos de eventos. Voy a dejar aquí
unas fotos para que veáis cómo queda. Y va muy chulo pues para eso, para fiestas, etcétera. Yo quiero darle servicio en La Falla, pero bueno, si tengo algún evento en casa, pues también lo usaré para este tipo de fiestas, que va muy bien pues tener ahí como un pequeño photocall para todas estas cositas. Y una vez has terminado, pues simplemente lo doblas, lo guardas y listo. Y ya para terminar, os voy a enseñar una cosita que he cogido, que son este pack de flores, que las he cogido en dos tonos. La he cogido en rosita, que son estas de aquí. Los paquetes vienen 2, 4, los que queráis coger, y el color también lo podéis escoger. Entonces, siempre que compramos flores, ya sea en cualquier sitio, pero sobre todo cuando las compramos online, que si no me hace mucho ruido esto, suelen venir así. Entonces, cuando las abrimos están un poco pues como que dices, a ver lo que me ha llegado. Pero tener en cuenta que llevan tiempo pues cerradas, pasan por muchos sitios, luego se aplastan con más productos, más el transporte, etcétera. Lo que tenéis que hacer simplemente es abrirlas un poquito, separar los tallos, darle un poquito de forma a las flores y dejarla un tiempo para que ellas, al estar fuera del envoltorio, pues vayan cogiendo su forma, porque si no están como muy tiesas. Pero eso pasa en cualquier sitio donde las compréis, a no ser que las hayan abierto con tiempo y las hayan dejado y las hayan arreglado, pero normalmente suelen venderlas así tiesas y cada uno pues tiene que darle forma tanto a los tallitos como a las flores, para que parezca un poquito más natural. Pues lo que decía, yo la he comprado en rosita y en blanco, porque si os acordáis, en Navidad, que yo hice el DIY de las jardineras que tengo en la ventana del comedor, que os gustó muchísimo la idea, porque es un sitio donde no puedo poner flores naturales, primero porque en verano es un sol pero mega fuerte, que me las mata cualquiera que ponga ahí. Luego no tengo barandilla de sujeción para macetas, entonces tengo unas macetitas plásticas que las tengo vacías, le pongo las espumas, que bueno, os lo enseñaré en el clip. Simplemente es poner las espumas estas de jardineras que venden para poner flores que se mantengan húmedas, que eso se moja y es para poner flores, pero yo simplemente las pongo así y voy clavando las flores artificiales. Fue lo mismo que hice en Navidad, pero lo voy a hacer en verano, porque os dije, cuando venga la primavera me encantaría hacerlo, y lo llevo pensando desde hace 2 años, que fue la primera vez que lo hice, y todas las primaveras se me olvida, no sé por qué. Y este año lo pensé, digo, tengo que hacerlo, y así cuando ves la ventana, pues ves ahí las florecitas y da un poquito más de armonía y esa sensación de primavera bonita. Así que nada, las recoloco bien, y simplemente es pues dar ese toque primaveral sin gastar mucho dinero, sin tener que estar pensando en mantener las plantas, porque hay gente que no se le da bien las plantas naturales. A mí este año, con lo de las jardineras, espero que se me den bien, pero en esta zona no puedo poner nada que pese, más que nada porque cuando vengan aires, etcétera, me da miedo que se caiga y le dé a alguien, porque hay una zona de paso abajo. Entonces, estas macetas, al no pesar absolutamente nada, no hay tierra, no hay nada que pese, las tengo puestas con cintas de doble cara, que ahí aguantan todo el año, no se me han caído nunca, llevan puestas 3 años y nunca se me han caído, y espero que no se caigan, pero si se caen, al menos es algo plástico que no pesa y que no hace daño. Entonces, dicho esto, esto es todo por el haul de este día. Son cositas, bueno, no, me falta uno, que es el último, que ahora lo he visto y digo, este no lo he enseñado. Viene muy bien protegido, por cierto, y es esta jarrita de aquí, es de cristal, me pareció súper mona. Viene aquí con su agujerito, lo podemos cerrar, también podemos abrirlo así para beber así si no queremos hacerlo por aquí, pero el agujerito este es para poner, que trae una cañita de cristal súper mona, y lo ponemos así, y si queremos ir a algún sitio para que no se nos mueva el café o lo que pongamos y no queremos estar todo el rato bebiendo, pues le ponemos nuestra cañita de cristal y listo. Que no, pues le cerramos esta parte de aquí arriba y simplemente pues lo usamos como un vaso.
Lo bueno es que es de cristal. La cañita también es de cristal, hay que tener cuidado, pero la tapa es plástica. O sea, con la tapa no hay problema porque si se cae no se va a romper. Hay que tener cuidado con la cañita y con el vaso. ¿Que lo queréis usar en casa sin la tapa porque vais a estar por casa? Pues lo podéis usar pues como un vaso, como veis, y no hay ningún problema. Así que nada, también os dejaré clips por aquí de cómo se ve nuestro vasito con ese café tan rico que nos tomamos a veces a media tarde. Y ahora que viene el verano, el trucazo es café con helado. Eso es maravilloso. Yo pongo helado de leche merengada y un café y eso queda exquisitamente bueno. Así que nada, familia, ahora sí que sí, me despido por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre os dejo todo en la cajita de información. Tenéis todos los ID de los artículos y también el código de descuento. Así que nada, pasaros por Shein, coger vuestras cositas favoritas si os ha gustado algo de lo que os he enseñado y si no podéis adquirir cualquier producto y usar mi código para beneficiaros de un descuento. Así que nada, me despido por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.